El tema que hoy presentamos es el de fundamentos, principios y diferentes fenómenos de dispersión de contaminantes atmosféricos. Estamos en el área de Ingeniería Ambiental en la materia de contaminación atmosférica a cargo del profesor Oscar Rivas Aguilar. El equipo está conformado por Lizeth Gabriela Hernández, Paulina Santiago Juárez, Saúl Elías Flores Noguera, Fernando Martínez García y una servidora, Rosa Isela Martínez Antonio. Posteriormente yo les voy a dar una introducción acerca de la dispersión de contaminantes. Los fenómenos de dispersión de contaminantes constituyen una herramienta fundamental para llevar a cabo la evaluación del impacto de fuentes fijas sobre la calidad del aire. Sin embargo, los modelos requieren cierta información relativa a la meteorológica de la zona que se desea modelar. Algunos de estos parámetros requeridos se pueden medir directamente, pero otros deben ser estimados a partir de los datos medidos. Debido a esto, para realizar un estudio de modelación de la contaminación atmosférica, también es necesario contar con un conjunto de procedimientos, relaciones y programas de cómputo que permiten obtener los parámetros meteorológicos y micrometeorológicos requeridos como datos de entrada por el modelo de dispersión de contaminantes específicos que se desea utilizar. Un estudio de dispersión de contaminantes. Es una simulación basada en modelos matemáticos que permite estimar la concentración ambiental de contaminantes emitidos por diversas fuentes, plantas industriales, tráfico rodado, fugas químicas accidentales y la manera en la que se dispersan en la atmósfera. También pueden ser utilizadas para predecir futuras concentraciones en circunstancias específicas. La mayoría de los contaminantes se difunden en la parte baja de la troposfera, donde interactúan entre sí y con los demás compuestos presentes antes de su deposición. Otros ascienden a alturas considerables y son transportados hasta lugares muy lejanos del foco emisor. Algunos logran traspasar la troposfera e introducirse en la estratosfera. Los fundamentos de dispersión atmosférica. Una de las principales herramientas para llevar a cabo la evaluación del impacto de las emisiones de fuentes contaminantes sobre la calidad del aire la constituyen los modelos de dispersión de contaminantes. Los modelos utilizados en los estudios de contaminación atmosférica son de diversos tipos. El problema principal a resolver mediante estos modelos es la determinación de la concentración de una o más especies en el aire, así como su evolución en el tiempo y espacio dentro de la capa límite atmosférica, ya que es en ella donde se encuentra confinada la mayor parte de la contaminación emitida por fuentes próximas al suelo. Factores que determinan la dispersión y el transporte de contaminantes. Los principales factores que determinan la dispersión y el transporte de contaminantes se dividen en dos categorías: meteorológicos y físicos. Los factores meteorológicos. El viento distribuye la contaminación emitida en el lugar de emisión, con lo cual una ausencia de viento contribuye a la acumulación de los contaminantes cerca de las fuentes. El gradiente vertical de temperatura. Los movimientos de masa del aire se deben a las diferencias de densidades entre ellas, y las densidades a su vez están influenciadas por la temperatura de las masas y la turbulencia. La turbulencia es la irregularidad del movimiento del viento y se caracteriza por el cruce de las trayectorias de las masas del aire y por la superposición de una fluctuación irregular. Los factores físicos. Los factores físicos que intervienen en la dispersión de la contaminación atmosférica son principalmente obstáculos tales como los relieves naturales del terreno y los edificios que modifican el régimen de los vientos. Por ejemplo, el viento puede seguir trayectorias preferenciales que constituyen valles o calles anchas dentro de las ciudades. La atmósfera terrestre es finita y su capacidad de autodepuración, aunque todavía no es muy conocida, también parece tener sus límites. Principios del transporte y dispersión. El transporte y dispersión de contaminantes del aire ambiental está influenciados por complejos factores. Las variaciones globales y regionales del clima, de las condiciones topográficas locales, afectan el transporte y dispersión de los contaminantes. Estabilidad atmosférica,
que hacen referencia al movimiento vertical. Las condiciones atmosféricas inestables producen la mezcla vertical. Generalmente durante el día el aire cerca de la superficie de la Tierra es más caliente y liviano que el aire en la atmósfera superior debido a la atmosférica de la energía solar. La precipitación puede tener un efecto beneficioso porque lava las partículas contaminantes del aire y ayuda a minimizar las partículas provenientes de las actividades como las construcciones y en algunos procesos industriales. Hasta aquí mi parte. Diapositiva de los principios del transporte y la dispersión. Siguiendo con el tema, también se habla sobre el transporte y la dispersión de contaminantes del aire ambiental, además de que estas tienen influencia por complejo en los factores que se está adheriendo a ello. Las variaciones globales y regionales del clima y las condiciones topográficas locales afectan el transporte y la dispersión de los contaminantes, además de que la estabilidad atmosférica hacen referencia al movimiento vertical, las condiciones atmosféricas inestables que producen una mezcla vertical. Agregando a ello, generalmente durante el día, el aire cerca de la superficie de la Tierra es más caliente y liviano que el aire en la atmósfera superior, debido a que este tiene un tipo de absorción en la energía solar. Además, que en la precipitación puede tener un efecto de beneficio porque la lava de las partículas contaminantes del aire y ayuda a minimizar las partículas provenientes de actividades como la construcción y algunos procesos industriales. El modelo de la dispersión principalmente es sobre los métodos para calcular la concentración de los contaminantes a nivel del suelo y a diversas distancias de la fuente, además que en la elaboración de modelos que se usan para las representaciones matemáticas de estos factores pueden que afecten a las dispersiones de los contaminantes, como la computadora. Mediante modelos, estos pueden facilitar la representación de los complejos del sistema que determina el transporte y la dispersión de los contaminantes en el aire. De esta manera podemos tener como objetivo ante el modelo de dispersión de poder predecir la concentración de un contaminante en un punto dado en el aire del ambiente. Esto puede ser de manera específica en la posición de un receptor que se puede emplear ante la información respecto a lo que se entiende o que se puede intervenir. Siendo así, ante sus modelos de dispersión de contaminación atmosférica sería ante la influencia de los procesos meteorológicos de la contaminación, la estabilidad atmosférica, las clases de atmósfera según su estabilidad, modelos de celda fija, modelo gaussiano para la contaminación que no tiene en sí una reacción. Por último tenemos la conclusión. En sí, concluyendo con el tema de la aplicación de modelos de la dispersión de contaminantes atmosféricos a un nivel mundial, es una herramienta de la contaminación ambiental demasiado importante, así con ello especificando como una herramienta de la evolución de un impacto ambiental, y esto se puede encontrar limitada al exigido por la legislación ambiental nacional en los modelos de dispersión. Estos además tienen como objetivo fundamental caracterizar el movimiento de los contaminantes atmosféricos primarios. Además que estos contaminantes pueden ser emitidos o se pueden integrar directamente ante la atmósfera, y en algunos casos los contaminantes secundarios que se forman como resultado de las reacciones complejas.